la escalera del crecimiento personal y cómo funciona la Matrix. Esto es algo de lo que más explico en consultas y te lo dejo a ti aquí en este video. Déjame en los comentarios si te resuena, si te ha pasado o si lo estás viviendo. Cuando una persona cualquiera empieza a hacer algo por ella misma, ya sea como lo más básico desde una dieta, o empezar a poner límites, hacer ejercicio, o cosas más complicadas como dejar vicios, se enfrenta a un obstáculo, el primer nivel, que consiste en un principio a su propia persona. Su primer reto es vencerse a sí mismo, es decir, a su ego entrenado para estar donde está y cómo está, sin querer cambiar. Por ejemplo, empieza a encontrarse tentaciones en su camino de acuerdo a lo que haya decidido cambiar. Si es una dieta que le impide comer ciertos alimentos, entonces van a empezar a atravesarse eventos en su vida a los cuales no se podrá negar, como una boda, la Navidad o alguna festividad donde van a abundar ese tipo de alimentos de los cuales está tratando de cuidarse. Si la persona supera esta prueba, se mantiene firme, evita la tentación y continúa con su dieta, si logra vencerse a sí mismo, a sí misma, entonces sube un peldaño. El primer escalón que le separa de ese nivel, del piso 1. Y al subir se desata el caos en el nivel donde se encontraba, pero de una manera pasivo-agresiva. Porque hasta este punto todavía no es un peligro para la Matrix. La Matrix siendo este sistema, esta ilusión que se defiende a sí misma. Aunque por supuesto ya está en la mira, ya es un ente de cuidado. Y si continúa en su progreso, entonces sucede la autodefensa de la Matrix. Porque la Matrix va a percibir a este ente como un peligro, es decir, un virus en el sistema. O esta ilusión en la que creemos vivir. La persona sube al segundo escalón cuando empieza a generar un hábito del cambio que empezó a realizar. Sube al segundo peldaño y es entonces cuando la Matrix se activa, esta simulación, este entorno que nos rodea. Y la sutil pasivo-agresividad deja de ser sutil y pasiva. Y es aquí donde todas las personas a nuestro alrededor se convierten en el antivirus, siendo, como ya dije, la persona que pretende el cambio, el virus en cuestión. Y el programa del antivirus va a actuar en cualquier persona que tengamos alrededor, ya sean familiares, amigos, parejas, vecinos, incluso desconocidos, simplemente van a empezar a actuar en defensa del sistema o de la Matrix y comenzarán a ser hostiles con el sujeto que pretende el cambio, atacándolo, convirtiendo charlas en discusiones, tratando de regresarlo a donde estaba, que vuelva al camino, que baje ese peldaño, que se quede donde estaba. Todo el esquema de presión social se va a vertir sobre este individuo y aquí es la parte más difícil de la transformación porque la persona tiene que vencer y separarse y desprenderse de este sistema social, de este entorno que le ha hecho mal, que le ha hecho enfermar, que le ha hecho adicta a algo y del que quiere salir. Pero esto supone terminar relaciones, amistades e incluso cortar de tajo con la familia. Si la persona lo logra, entonces sube otro peldaño hasta llegar a un remanso, un descanso de aparente tranquilidad. Y la batalla vuelve a ser contra uno mismo. Excesos de pensamiento, dudas sobre si lo que hizo estuvo bien o mal, culpa sobre cortar ciertos vínculos o relaciones, y el ego aparece en su forma de victimización. Empieza a apoderarse de la persona convirtiéndola en una víctima, lo cual hasta cierto punto actúa beneficiosamente para la persona, ya que en este estado va a poder darse cuenta de quiénes valían la pena conservar a su alrededor y quiénes no. Sin embargo, lo hace desde la victimización y es un proceso que tiene que superar. Después de esto, si la persona persiste, entonces va a continuar subiendo de peldaños y es durante estos escalones cuando se construye por fin el hábito
hábito y se da la transformación a base de disciplina. Mientras construye el hábito y la disciplina ya encaminado, ya entrado en sí mismo, ya con la ruta fija, ya dándose cuenta de los beneficios, entonces los siguientes escalones van a ser un poco más benevolentes, más suaves. Es donde va a empezar a conocer gente que se sume a su camino, que aportan a su misión, que le dan experiencia, consejos, ayuda, prácticas y lo empujan a seguir. Es entonces cuando el círculo social comienza a cambiar y la persona por fin está en un lugar seguro, rodeado de gente que le ayuda y no de gente tóxica que le regresa a ese estado inferior de vibración, de frecuencia. Pero es aquí en la supuesta calma donde sucede una trampa. Sería el equivalente a un peldaño roto que al pisarlo le hace retroceder. Esto sucede porque la persona empieza a confiarse, cree que lo tiene dominado y es su ego el que le empieza a decir: ok, ya estamos hasta aquí, podemos flaquear un poco. Si lo hace, la persona va a sentirse tentada y es posible que recaiga en pasos anteriores. Y el recaer en viejas costumbres, dada una nueva tentación, genera una sensación de pérdida del sentido o propósito. Esta sensación generalmente devuelve a la victimización, a la culpa y da un espacio inclusive para la depresión. Si la persona es firme y ha construido suficiente disciplina y hábito, va a seguir avanzando pese a esta sensación, pese a este nuevo pesar. Y mientras continúe en el camino, va a irse deshaciendo de esa sensación poco a poco, ya que el hábito construido que permanece va a ayudar a trascender esta victimización. Si es así y lo logra, entonces va a subir un nuevo peldaño. Este peldaño dará paso a la transformación plena e irreversible. Aquí es importante agregar que la decisión inicial para el cambio generalmente viene de una eventualidad trágica que le sucede a la persona y que a su vez permite que la persona abra los ojos y empiece a ver la realidad de esa Matrix, y que deje la idea de sí, de lo que fue, de lo que cree que es, de lado para poder convertirse en lo que sí quiere ser, generando la necesidad de tomar el control de su vida por primera vez, dejar el piloto automático, hacerse cargo de sí. A este evento es al que se le conoce como el despertar espiritual, pero despertar no es realmente lo difícil, sino mantenerse despierto. Ese es el verdadero reto, porque el despertar generalmente sucede por antonomasia, pero mantenerse despierto es un reto, es un trabajo constante. Este despertar, que al principio puede ser una carga de energía y vitalidad, poco a poco comienza a apagarse, y al llegar al último peldaño, la persona generalmente es invadida por una tristeza profunda, por una pérdida del sentido, del ritmo, de la dirección, y a esta tristeza se le conoce como la noche oscura del alma. Y este periodo de oscuridad no es más que el duelo por la muerte del yo que fue el sujeto que ha cambiado. Es doloroso, es largo y es difícil, pero es lo que da pase a la transformación final. Y realmente es un proceso que viene desde el inconsciente. Uno no se da cuenta que está pasando por un duelo, que es ver al yo que fue fallecer y tener que dejarlo ir. Durante este periodo es la prueba más difícil, porque al dejarlo ir sucede la transformación. Se le da la bienvenida al yo que estoy creando. Y una vez que ese yo empieza a tomar el control, la dirección resurge, el propósito continúa y comienzan a surgir más y más retos, más y más distracciones, más y más peldaños. El proceso del crecimiento personal, del crecimiento espiritual y de la sanación no tienen final. Pero si se sigue en el camino, entonces sucede la iluminación. Pero bueno, este video ya fue demasiado largo. Si quisieras saber más sobre la noche oscura del alma o la iluminación, déjamelo en los comentarios y cuéntame en qué parte de tu proceso vas. Y no olvides seguir, dar like y compartir, porque a alguien podría servirle esta información. Y si necesitas un consejo o hablar con alguien, no dudes en escribirme un mensaje directo.